Muy bien, vamos entonces también, ahí está una presentación PowerPoint. El tema de esta mañana, mediodía, que es la número ya 5 de lo que es el temor, haciendo en la referencia de lo que es miedo, pavor, que quita la paz, que roba la paz. Le titulamos, hermanos, el miedo hace que se creen temas controversiales. El miedo hace que se inserten, ¿sí?, como enseñanza bíblica, cosas que no son bíblicas. Todo por miedo, todo por decir, ¿y ahora qué vamos a hacer ante este respecto? Y como no se conoce la Escritura, pues insertan ahí caminos, mire, desviados o también paralelos, pero los paralelos tampoco llevan a Dios. ¿Okay? Siempre tiene que ser el camino de Dios. Entonces el miedo hace que se creen temas controversiales. En Isaías 41:10 dice lo siguiente: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Ahora la pregunta aquí clave es, ¿lo creemos? Entonces mantengámonos en esa dirección. Pero quien no lo cree, le cree más a sus emociones o a sus sentimientos, pues trata de insertar cosas que no están en la palabra de Dios. Precisamente es lo que nosotros le vamos a predicar hoy en esta mañana. Cuando usamos el término controversia, se hace referencia a un tema, opinión o postura que suele producir discusión o debate. Esa es una controversia. Cuando se habla de controversia, se habla de una idea, tema, situación controversial, pues que es polémica, puede generar opiniones encontradas y puede ser difícil de llegar a un consenso sobre ella. Este término de controversia se usa comúnmente en el ámbito político, en lo social, cultural y sobre todo también en la fe. Por eso encontramos precisamente frases como estas. No, es que de política y religión, no, pues la verdad que es controversial, nunca nos vamos a poner de acuerdo. Bueno, en la política, pues no. Pero quien conoce la palabra de Dios y se encuentran dos personas que conocen la palabra de Dios y saben que es la palabra de Dios y ven la palabra de Dios, no va a haber controversia. Pero cuando ya se insertan pensamientos humanos, filosofías humanas, pues entonces ahí surgen las controversias. Y lo que le voy a compartir ahora, pues es, mire, cuando nosotros nos acercamos a Dios, al principio leemos la Escritura y lo que empezamos a leer, pues se nos hace controversial. Principalmente si no hemos entregado nuestro corazón al Señor. No, a ver, espérame. No, pues como que no me cuadra. No me cuadra, ¿no? Entonces, ahí empieza lo controversial. Y para nosotros mismos era así al principio. Sin embargo, eso quedó atrás. Amén. O todavía tiene controversia con Dios. Amén, ya quedó atrás, hermano. Ahora, como hijos de Dios, que conocemos quién es nuestro Padre Celestial, quién es, se acabó la resistencia. Y ahora entramos en el entorno de comprender, entender, saber lo que Dios nos enseña y que lo que Dios nos enseña es la pauta perfecta a seguir para todo ser humano. Y esa pauta perfecta para seguir para usted y para mí es lo que Dios dispuso en su palabra. Y que el Señor Jesucristo vino a confirmar y establecer con toda claridad, ¿sí? Él vino a dar a conocer la voluntad del Padre Celestial, porque yo no he venido a hacer mi voluntad, sino de aquel de que me envió. Pero ¿quiénes tuvieron controversia con eso? Pues los que posiblemente, escuchen bien, conocían la ley, estos eran los fariseos, entre otros, pero habían insertado otras cosas, habían insertado pensamientos humanos, filosofías humanas que los habían alejado de Dios. Y tuvieron controversia con Dios.
Y es donde viene precisamente lo contradictorio, ¿no? Y lo que causa controversia. Las filosofías que se insertan como si fuera la palabra de Dios, hermanos, pues siempre van a traer discordia, siempre van a traer controversia, siempre van a traer confusión y siempre van a ser piedra de tropiezo en aquellas personas que no conocen la palabra de Dios, y es un factor por el cual no se acercan a Él. El miedo ha traído como consecuencia también dentro de esta serie, ya hemos visto otros, ¿verdad? El fracaso, el miedo al fracaso, el miedo a la incertidumbre, el miedo, vamos a ver, a la oscuridad, el miedo a la muerte, el miedo al cambio. Sí, eso es lo que hemos visto nosotros. Hoy el miedo ha traído como consecuencia que se inserten temas que no son bíblicos y que traen controversia. Siempre nosotros tomaremos como regla de fe única y exclusivamente la Escritura, la Biblia, la palabra de Dios, el Nuevo y el Antiguo Testamento, 66 libros inspirados por Dios, que es la palabra infalible de Él. Y partiremos y seguiremos partiendo, por ejemplo, en esta serie que estamos llevando, el miedo, el temor, el pavor, Señor, de las cosas. Vamos a seguir insistiendo pues con este versículo bíblico, ¿no? Que es para que tengamos confianza en Él, para que vivamos en esa confianza en Él. Segunda de Reyes 6:16, y le dijo, no tengas miedo. En este de Segunda de Reyes, otro versículo, ¿no? No tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Ahora, ¿cuándo le dijo, en este caso Eliseo, a su siervo, a su criado, así le dice la escritura Reina Valera, cuándo le dijo esto? Cuando estaban sitiados, vieron que estaban sitiados el pueblo de Israel por un ejército, si no me acuerdo, de los sirios. Y estaban ahí, pues se veían un montón y empezaban a tener miedo. Entonces, Eliseo vio lo que no había visto aún su siervo. Por eso le dijo, no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y oró Eliseo para que Dios abriera los ojos de su criado y que viera ese ejército de Dios protegiéndolos, guardándolos y cubriéndolos. Y esa debe ser nuestra seguridad, hermanos. Ya posteriormente, si usted avanza al versículo 21, también abrió los ojos del rey de Israel. En ese tiempo era Joram. ¿Sí? Ahí usted ve la historia. Pero nosotros lo que estamos ahorita sembrando, que es la palabra de Dios, hermanos, es que no tengamos miedo, que confiemos en Dios y no andemos ahí insertando cosas que no son bíblicas y tomarla como verdad para suplir nuestra emoción o nuestra intención o nuestro pesar o nuestro miedo. Bueno, en Juan 14:27 el propio Señor Jesucristo dijo lo siguiente, la paz os dejo. ¿Qué quiere decir eso? Ahí está. La paz os dejo. Mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. Esa paz que ofrece el mundo es temporal. Nada más ahorita estás, ay sí, ya, gloria. Y al rato ya estás otra vez nervioso. O con falta de paz. Por eso dice, no, yo te doy una paz muy diferente a la que el mundo te da. No se turbe vuestro corazón ni tengas, ¿qué? Miedo. Y en Isaías 41:10 una vez, no temas, una vez más nos dice el Señor, 10 veces encontramos cuando menos en la Reina Valera y en toda la Biblia, en otro sentido y con otros términos, confiemos en Dios. No temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Y esto, iglesia, debe ser algo que fortalezca cada día la vida de cada uno de sus hijos. Y en eso precisamente se refleja la madurez. ¿Creemos más en las circunstancias o creemos más en Dios? Ahí se va a reflejar la entrega y la consagración a Dios de todos sus hijos. En donde se pasa pues de una fe madura, a esa fe madura, a la fe de Dios, no solo de creer con convicción lo que se ve, sino también lo que no se ve. ¿Qué acaso no dice así Hebreos 11:1? Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pero yo le agrego porque es el contexto
de lo que nos enseña la Escritura y no la contradice. O manteniéndonos de fe a pesar de lo que se ve. ¿Sí? Porque eso les ha acontecido a todos. Dios pues nos invita y nos exhorta y nos anima y nos enseña y nos repite una vez y otra vez su palabra para que nos mantengamos en esa fe a pesar de lo que se ve muchas veces. Ahora, para que se haga realidad esto, usted y yo debemos creer y soportar nuestra vida no en lo que dice la palabra en un 20% o en un 50% o en un 70, 80 o 99% inclusive. No, hermanos. Cuando hay una fe madura, una consagración, una entrega total, se confía total y absolutamente al 100% en la palabra de Dios. Y es donde se nota la madurez. ¿Cuántos ya llegaron a ello? ¿Cuántos ya llegamos a ello, iglesia? Bueno, ¿cuántos ya casi lo logran? Sigan adelante. Sigamos avanzando, hermanos, hermanas. Sin embargo, tenemos algo que a veces también nos estorba. Algo que debe de ser para bendición, porque si Dios no lo puso, debe ser para bendición. Pero a veces nos estorba. ¿Cuál es ese factor? ¿Cuál es esa característica o cualidad? ¿Qué dice ahí? El razonamiento. A ver, póngale el razonamiento, por favor. ¿Sí está? ¿No está el razonamiento? Ya se nos fue el razonamiento. El razonamiento. El razonamiento. El razonamiento. Gloria a Dios, aleluya. El razonamiento, hermanos, hermanas, es una característica puesta por Dios a todo ser humano. Y esta característica, este factor, este proceso cognitivo, como dicen los teacher, pitcher, catchers, este proceso cognitivo, hermanos, que es el razonamiento, debería ser una ventaja, como lo mencionamos. Pero en ocasiones estorba para creer en Dios. No tengas miedo, nos dice la palabra. Pero es que... Y sacan ahí las frases, esas clásicas frases mexicanas. No, es que ves la tempestad y no te hincas. ¡Wow! Cálmate. Pero el Señor nos dice, no temas, no tengas miedo, no pierdas la paz, no pierdas el sueño ante tal circunstancia. Pero como le digo, a veces, en ocasiones, ese razonamiento nos estorba. Ese razonamiento nos lleva más allá. ¿Y qué sucede? Pues ahí andan inventando filosofías que insertan como palabra de Dios. Mire, por miedo se crean pensamientos o formas o filosofías o atajos, como se le desee llamar, que se insertan de forma a veces por miedo, involuntaria, pero a veces con toda voluntad. Se insertan filosofías a lo que Dios ha establecido, como le menciono, se insertan o adicionan formas de pensar alimentadas por una necesidad ocasionada por el temor, miedo, pavor, muchas veces de lo que se está viendo. Y de ahí surge pues precisamente esta predicación, hermanos. El miedo a veces, en ocasiones, crea temas controversiales que no son bíblicos, pero los insertan, que no es palabra de Dios. Durante mi camino como creyente, iglesia, hermanos, hermanas, inicié con muchas preguntas, como todos nosotros, iniciamos con muchas preguntas. Y posiblemente ustedes hayan tenido estas preguntas y se hayan dado respuesta conforme íbamos creciendo y madurando, ¿sí? O recibiendo revelación más profunda de la Escritura. Y esas dudas, cuestiones que a veces, así con una cara de, no me checa. Pues, hoy no checa, hoy no checa. Hermano, hermana, ¿hoy te checa? Qué bueno que te checa. Y el Señor Dios, pues en su amor y misericordia nos ha ido revelando y mostrando a la luz de la palabra, pues sus verdades. Pero una vez más, la palabra, el pero, el sin embargo. Pero, sin embargo, en muchos seres humanos con sus razonamientos y posiblemente buscando respuestas humanas a sus necesidades, a sus miedos personales, pues crean filosofías, argumentos, pensamientos
temas que lo único que traen es controversia, pero que no es bíblico. Hermano, hermana, cuando sujetamos nuestros pensamientos y nuestros razonamientos a la voluntad de Dios, en esa facultad que Dios nos dio y que estará vigente todos los días de nuestra vida, el razonamiento no lo podemos quitar, es un proceso que todos los días hacemos. Por ejemplo, cuando llegaste donde me siento y te ayudó el ujier, ¿verdad? Aquí te vas a sentar, pero llegaste razonando, ¿qué hago? ¿Dónde me siento? ¿Dónde me siento? Ya no hay lugar. Ay, cálmate. Entonces, hermanos, debemos sujetar el razonamiento a la obediencia a Dios en Cristo Jesús. No debe de haber argumento, ni mucho menos formas o métodos humanos para llevar a cabo nuestro camino en Dios. Una vez más repito, las cosas son al modo de Dios, no al modo de nuestras ocurrencias o invenciones humanas. Ahora, ¿cómo debemos usar ese razonamiento y sujetarlo al señorío de Cristo? Bueno, le voy a enseñar solamente un ejemplo. A ver, donde dice premisas, por favor. Premisa número 1, imagínense, en ese razonamiento, ¿no? ¿Habrá algo imposible para Dios? Premisa número 2, Dios es todopoderoso. Conclusión o aseveración, pues nada es imposible para Dios. ¿Se fija? A ese razonamiento debemos de sujetar nuestros pensamientos. ¿Lo estamos comprendiendo? Entonces, si no hay nada imposible para Dios, primero que nada, pues ¿para qué inventamos nosotros cosas nuevas? Si Dios conoce todas las cosas y en su palabra precisamente considera un entorno totalmente global de las circunstancias que le pueden ocurrir a todo ser humano durante su vida. Y se atienden. Pero el miedo hace que se inventan temas controversiales que se tomen como verdades bíblicas, pero no son verdades bíblicas, sino es la invención del ser humano para atender una necesidad, un miedo o un sentimiento. Primer miedo. Pregunto, hermanos, ¿el bautismo de niños aparece en la Biblia? A ver, ¿el bautismo de niños aparece en la Biblia? Entonces, ¿por qué se creó? ¿Por qué se inventó? ¿Por qué se estableció? Por miedo. Por miedo, hermanos. Así es sencillito. Agustín de Hipona, en el siglo IV, usted lo puede buscar todo en la web, funda, fíjese, lo que le llaman la utilidad y legitimidad del bautismo de los niños. Él fue quien estableció prácticamente los sacramentos como filosofías en la Iglesia Universal. Catos. ¿Por qué se estableció el bautismo de niños? Por miedo. Fíjate bien. Los padres de familia veían que los niños crecían y después pues se alejaban de Dios. Se alejaban de Dios. Entonces llegaron a esta inferencia, vamos a bautizarlos desde bebés, para que pierdan el ADN de Adán. Adán, ADN, es una contracción, Adán, ADN. El ADN de Adán, que es del pecado, y desde chiquitos los hacemos católicos, y como católicos única y exclusivamente ya son salvos. Ahí entra una herejía y un sectarismo, porque si dicen que solamente los católicos van a estar salvos, ya es una secta, ¿no? No, hermanos. Ni aquí, ni allá, ni acullá. El que verdaderamente entregue su corazón a Cristo y viva conforme a los fundamentos de Él, ese es salvo. Y puede haber aquí, y puede haber allá, y acá, y acá, y acullá, y aquí también puede haber que no. Entonces, esos padres angustiados al ver a sus hijos, ¿cómo le hacemos para que sean salvos desde el principio? Porque para ellos el bautismo trae salvación. Entonces, pues, ¿verdad? Y luego, no por inmersión, tampoco. O sea, otro cambio, ¿no? No por inmersión. Entonces se estableció por miedo el bautismo de niños. ¿Y qué dice la gente? Ya bautizalo porque se muere. Bueno, para eso se inventó un plan B. Por miedo. Porque Agustín de Hipona y muchos creyentes catos pues no fueron bautizados de niños. ¿Sí lo capta, verdad? Porque pues lo establecieron cuando tenían 40, 50 años. Pues obviamente no fueron bautizados de niños. Entonces, ¿cuál fue el plan B? El limbo. El
el plan B, el limbo. Entonces, ¿todo por qué, hermanos? Por miedo. Miedo. ¿Qué hacemos? Sale. Y por causa del miedo a que los bebés queden fuera del propósito de Dios, como lo hemos leído, como lo he mencionado, se le da seguimiento a este llamado sacramento que se menciona entonces y que se ha hecho una realidad en la Catos Iglesia, pero que no es bíblico. Obviamente ellos le dan un grado de salvación al bautismo, todo por miedo a que no se pierda el alma de ese bebé. Y cuando se hace la investigación acerca del fundamento, pues no hay fundamento bíblico para esto. Acuérdese, usted y yo como cristianos, como creyentes, como seguidores de los pasos del Señor Jesucristo, nuestra regla de fe debe ser única y exclusivamente, ¿qué? La Biblia. ¿Y qué dice la Biblia al respecto para que usted y yo tengamos el fundamento de lo establecido por Dios y confirmado y puesto en ejemplo mismo por el Señor Jesucristo? ¿Qué vemos en él? Bueno, vamos a iniciar. Mateo 19:13, que también está en Marcos 10:14 y Lucas 18:16. Fíjese bien. Entonces le fueron presentados unos niños para que pusiese las manos sobre ellos y orase. Y los discípulos le reprendieron. Esos discípulos siempre con sus cosas, ¿verdad? Pero Jesús les dijo, dejen a los niños venir a mí y no se los impidan, porque de los tales es el reino de los cielos. ¿Qué pasa si un bebé muere? Se va a la presencia de Dios. Aunque tiene, y lo he explicado una y otra vez, pero lo voy a explicar por si alguno que de repente se haya echado un clavado a escuchar la predicación. Aunque tienen el ADN de Adán, el pecado, no está activado. Ellos viven en la inocencia. Y Dios, o sea, ¿cómo va a mandar a un castigo eterno a un inocente? Ellos sí verdaderamente son inocentes, ¿o no? ¿O a poco el niño sale diciendo ahí, cantando una canción de rock acá, no cristiano? Entonces, hermanos, no, ellos son, mire, llegan y la cobertura de los niños, ¿quiénes son? Los padres. Los padres, Dios les encarga a los padres a esos bebés. Los encarga. Y los bebés son inocentes. Aunque tienen la membresía del ADN del pecado de Adán, no está activada. Se activa cuando tienen conciencia de pecado y hacen las cosas con maldad mientras son de Dios. Dejar a los niños venir a mí porque los tales es el reino de los cielos. No se los impidáis. Amén. ¿Hay controversia con eso? ¿Y con el bautismo de niños? Ahí sí, ¿verdad? ¿De dónde sacan eso? Una vez le repito, hermanos, qué profundidad tienen esas palabras del Señor Jesucristo, que a veces las leemos, ay, qué bonitas se oyen. No, hermanos, es doctrina del Señor. Los bebés y los niños son de Dios. Repito, aunque tienen el ADN de Adán, son acorde con lo que el Señor Jesucristo dice que son inocentes al pecado, son inocentes a la maldad y no son conscientes de ello. Por lo tanto, en la justicia plena y total de Dios, justo por excelencia, no va a declarar culpable al inocente. Amén. Pero el miedo, porque no conocen la Escritura, ahí está. Por miedo, pues, y sobre todo por desconocimiento de lo establecido por Dios, y sobre todo, reafirmo, al no conocer a Dios, entonces los razonamientos hacen que se tomen atajos fuera de la voluntad de Dios. ¿Y qué es lo que debe de hacer entonces? Entonces aquí viene la pregunta, entonces, ¿qué es lo que se debe hacer con los bebés? ¿Qué se debe hacer con los niños? ¿Qué se debe hacer con ellos? ¿Qué es responsabilidad de los padres? Y lo mismo hicieron con el Señor Jesucristo. ¿Qué fue lo que hicieron con el Señor Jesucristo de bebé? Vamos a leerlo en la Escritura. Lucas 2:22. Dice así, estaba desde el Antiguo Testamento, y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, haciendo referencia al Pentateuco, le trajeron a Jerusalén. ¿A quién le trajeron a Jerusalén? Al niño Jesús.
para presentarle al Señor. ¿Los niños se bautizan, los bebés se bautizan? No. ¿Qué se hace con los bebés? Se presentan a Dios. Eso es lo que dice la Escritura. ¿Cuántos cristianos habemos aquí? Sigamos los pies de Cristo. El Señor Jesucristo fue presentado al Señor. Eso es lo que se tiene que hacer con los bebés. Ellos no tienen maldad. La cobertura de los bebés son los padres a los cuales Dios encarga. Y los padres tenemos responsabilidad de llevar al bebé a presentarlo al Señor. De llevar a los bebés, a nuestros niños, a presentarlos al Señor. Esa es responsabilidad de nosotros. Y ellos van porque nosotros somos su cobertura. Nosotros los llevamos. Ahora, sin embargo, una vez más esa palabrita, ¿no? Pero que siempre hay el que da la nota, ¿no? No, hermanos. Ya no hay judío ni... Perdón, me adelanté. Voy a leer otra vez Lucas 22. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Versículo 23. Como está escrito en la ley del Señor. Todo varón que abriese la matriz será llamado santo al Señor. Y algunos contreras dirán, porque ¿cuántos han encontrado algunos contreras? Dicen que no a todo. O les dicen y dicen que sí, no lo hacen también. Son contreras. Y hay un contreras diría, ahí dice varón y primogénito. Así dice varón y primogénito. Sí, en la ley. Ya no estamos en la ley, estamos en la gracia. ¿Y qué dice la gracia en esta dispensación? Ahora sí, Gálatas 3:28 dice, por tanto ya no hay en la gracia judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay que varón ni mujer. Todos deben ser presentados ante el Señor. Porque todos vosotros sois en Cristo, uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. ¿Lo crees? Tengo conflicto, tengo controversia. No, pues conviértete al Señor. Y la ley de los primogénitos en nuestra actualidad, en esta dispensación de la gracia, ya no está vigente. La ley de los primogénitos, no. Porque a los primogénitos era el que le daban toda la herencia. Ya no está vigente, ¿verdad que ya no está vigente? ¿Cuántos no primogénitos están de acuerdo con esto? Entonces, hermanos, solamente se lo presento así para que usted vea, hermanos, que ya la ley de los primogénitos ya no está vigente. No me conviene. No por eso, hermanos, no por eso. De hecho, hermanos, como le digo, quien estableció el bautismo de niños y que vemos a la luz de la palabra de Dios que los niños se deben presentar al Señor, lo hacen solamente por aspersión y no por inmersión que debe ser el bautismo. Entonces, quien estableció esto, pues dice que así se le quita el pecado a los bebés, pero él no fue bautizado. Pero el bautismo es una decisión personal. Voluntad que el bebé no tiene aún. ¿Sí? El bautismo es un testimonio público de lo que ya ocurrió en mi vida y que quiero proclamar a todos. Muerte y resurrección en Cristo Jesús. Ahora pregunto, ¿el bautismo salva? No salva. Si no, vamos a preguntarle al que fue crucificado a un lado del Señor Jesucristo, ¿verdad? Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Bueno, vamos a bajarnos, vamos a ir al bautismo y luego ya después ya nos subimos otra vez. No, hermanos. ¿Qué le contestó el Señor Jesucristo? De cierto te digo que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. El bautismo no salva. Pero cuando se tiene miedo, lo establecen en un miedo, en un pavor. No, es que el niño, no. El niño se presenta a Dios y no tiene maldad, es puro, es limpio, es santo el bebé. Dejar a los niños venir a mí porque de los tales es el reino de los cielos. ¿Queremos más palabra? Con eso es suficiente, con las palabras de Cristo. Entonces no tengas miedo, padre de familia, si estás escuchando esto. Tus bebés, tus niños son de Dios y ahorita están bajo tu cobertura. Pero llegará el día de la emancipación espiritual, por llamarle así.
en donde esa cobertura de los padres ya se va a quitar. Ahora, ¿cuándo se va a quitar? Cuando tienen conciencia de maldad. No sé a qué edad cada quien, ¿sí? Cuando hay conciencia de maldad y ya deciden voluntariamente y con conciencia, ya no quiero, porque nos ha tocado a nosotros, hermanos, ¿eh? Y aún en estos tiempos, que un jovencito decía, voy a cumplir 18 años. Ya nomás cumplo 18 años, ya no te voy a acompañar a la iglesia, Ya no te voy a acompañar a la iglesia. Eso es una decisión voluntaria. Lo que están diciendo es, fíjate bien, ya me salgo de tu cobertura espiritual, ahora me pongo ante la cobertura espiritual de alguien que no reconozco ni quiero nada de él. Precisamente es el otro miedo controversial o que crea doctrinas controversiales. Tiene relación con el crecimiento de esos jóvenes. Ahora bien, en la palabra de Dios vemos algunas promesas que deben de darnos paz y fortaleza en este respecto, sabiendo pues que el acercarse a Dios es una decisión personal. Acercarse a Dios es humillarse ante Él de todo su corazón, pero nadie lo puede hacer por nosotros. Nadie lo puede hacer. Yo no puedo acercarme a Dios por ti o por ti o por ti o por ti. Lo único que yo puedo hacer es predicar el evangelio, predicar la verdad absoluta de Dios, abrir los ojos para que no seamos engañados con filosofías que están establecidas por miedo y que son filosofías controversiales porque, primero que nada, contradicen la palabra de Dios. Pero tenemos promesas, ¿sí? Tenemos promesas que, por ejemplo, en Proverbios 22:6 dice lo siguiente, Proverbios 22:6, y gloria a Dios por quienes lo estamos haciendo y lo seguimos haciendo. Instruye al niño en su camino y cuando fuere viejo no se apartará de él. Debemos instruir entonces a nuestros niños en el camino de ¿quién? Del Señor. Y no se va a apartar de él. ¿Sí? Ahora es una promesa, pero pues algunos sí se apartan. Ya tienen su responsabilidad delante de Dios. En el caso del joven Timoteo, que es un fruto precisamente de este principio y que se hizo realidad en él, encontramos lo siguiente, ¿no? Segunda de Timoteo 3:14, el apóstol Pablo, ¿verdad? De parte de Dios le dice a Timoteo, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. ¿De quién aprendió? De su abuela Loida y su madre Eunice, ¿sí? ¿O me equivoco? Bueno. Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio si las obedeces, ¿no? Por eso se habla de la posibilidad. Te pueden hacer sabio si las obedeces para salvación por la fe que es en Cristo Jesús. En 1 Samuel 1:26 vemos el caso de una mujer que estaba atribulada porque no podía tener bebés. Fue, oró al Señor, derramó su corazón delante de Dios, le solicitó un bebé. Y entonces, transcurrido el tiempo, hoy leemos lo que podemos visualizar en 1 Samuel 1:26. Dice ella regresó con el niño, dice, y ella dijo, oh Señor mío, vive tu alma, Señor mío. Yo soy aquella mujer que estuvo aquí junto a ti orando a Jehová y que me tachaste de que andaba borrachina. Por este niño oraba y Jehová me dio lo que le pedí. Yo pues lo dedico también a Jehová, todos los días que viva será de Jehová, y adoró ahí a Jehová, conforme a la ley, ¿no? Una vez más reitero, iglesia, los niños son ¿de quién? De Dios. Y deben ser enseñados en los caminos de Dios. Deben ser formados en esos principios infalibles. De lo contrario, van a ser parte de la oscura sociedad en la cual vivimos hoy. Esos niños que hoy son adultos, jóvenes, que hoy andan violentando la ley, pues no fueron instruidos en la palabra de Dios. No fueron instruidos en la palabra de Dios. Y de ahí su accionar. Pero, una vez más, pero algunos sí.
Pero algunos niños que andan oscuramente, si fueron instruidos en la palabra de Dios. ¿Qué aconteció? ¿Qué aconteció, hermanos? Se emanciparon espiritualmente con la edad, de una forma natural, de los padres, y ahora están bajo responsabilidad directa de Dios. O tienen responsabilidad directa de Dios, mejor dicho. Salieron de la cobertura espiritual de sus padres y ahora tienen una responsabilidad delante de Dios. Entran en una condición que necesariamente deben de tener ahora un encuentro personal con Cristo. ¿Ya? Tienen que tener un encuentro personal con Cristo. Sus padres solamente pueden orar por ellos. Sus padres solamente pueden interceder por ellos, pero de ellos es la responsabilidad ahora. Tampoco te sientas responsable, padre, porque un hijo no lo quiere hacer. Tú hiciste tu trabajo. Tú hiciste lo que Dios te encomendó. Ellos ya son responsables directamente ante Dios. Van creciendo, sí. Se emancipan, entre comillas, espiritualmente de sus padres. Y ahora como joven, adolescente, sí, ya casi adulto, pues de 15, 16 años para arriba, sus acciones claramente denotan que ya no están. Los que siguen, gloria a Dios, hermanos. Pero me estoy refiriendo a aquellos en los cuales claramente se nota, se percibe que ya no es su prioridad el seguir el camino de Dios. Y una vez más, el razonamiento humano establece atajos. Hace muchos años, solamente para ponerle este ejemplo, hace muchos años andaba allá en Los Cabos, sufriendo. Andaba en Los Cabos y estaba de repente ahí viendo ahí, y vi una congregación. Y Centros de Fe se llama, no me acordaba, Centros de Fe. Y la observo y veo que un señor estaba regando, y total que me lo hizo a mí, me llegué, me presenté, me lo hice amigo, me sopió primero a ver si estaba, pues ya ve que pues no lo saben a uno, ¿no? O sea, no sé si me vio cara de malandro, pero pues ahí está, ¿no? Pero ya primero me sopió y corroboró que todo lo que le estaba diciendo era verdad porque vivía en la postal, ahí no tenía el negocio. Y todo le dije, órale, era maestro retirado. Entonces ya todo esto, total que me agarró tanta confianza, me presentó a su hijo, ¿sí? Julio se llama. Y fíjese, me agarraron tanta confianza que me dijeron, escuche bien, ¿quieres predicar el domingo? Le dije, no. Le dije, Julio, tú eres el pastor. Y nunca jamás te atrevas a poner en el púlpito a alguien que no conoces. Yo me conozco, yo sé quién soy. Dios me conoce, sabe quién soy, pero tú no me conoces. O sea, nada más 2, 3 días he convivido contigo. No hagas eso, le digo, Julio. No voy a predicar. No, pues eso les hizo que tuviera más confianza conmigo, ¿no? Y no, el pastor, bueno, en este tiempo tú no era pastor, era servidor. Bueno, hoy sigue siendo servidor, pero vamos a ir en esa responsabilidad. Yo digo, no, Julio, no. Entonces ya estuve ahí. Y ya fui a un servicio. Era una iglesia más pentecostal, ¿no? Usted sabe, ¿no? Más así, en la alabanza todos a gusto, ¿no? Y pues yo siempre me he mantenido en mi carácter y en mi forma, pues cada quien tiene su personalidad. Sí, en la alabanza y todo, y gloria a Dios. Todo. Pero algo que les quiero comentar es que a un lado mío se puso la hija de Julio. Una niña de 8 años, bien. La niña brinque y brinque. Y ya después que me ve así, me dice, hermano, a danzar, hermano. Y me puso así, ¿no? Y yo, muy simpático todo el ambiente, muy bonito, muy limpio.
Pero a donde voy, hermanos, yo no sé hoy, en estas fechas, dónde está esa niña. Eso es lo trascendental. Si sigue los pasos de Dios, si está involucrada en las cosas de Dios, gloria a Dios, hermanos. Pero no sé si sigue. Lo que te quiero decir, hermano, hermana, es que cada joven, cada uno de tus hijos, los que tienen hijos pequeños, los que tienen hijos grandes ya se van a dar cuenta. Tu hijo, tu joven que está caminando hacia ser adulto, que es responsable ya directamente de Dios, tiene que tener un encuentro personal con Cristo. Necesariamente. Tiene que tener un encuentro personal con Cristo, porque de chiquito venía y a veces quizás ya conforme va creciendo la edad, a veces a lo mejor ya no te decía, hoy no quiero ir, pues tú lo traes porque tú eres su cobertura y tú haces que se hagan las cosas de Dios en él y que se siembre la palabra y no tienes que desmayar y creerle a Dios siempre. Pero va a haber algunos que van a decir a los 18, ya tengo los 18, ya no te voy a acompañar, porque ya voy a ser un adulto. Hermano, ya tiene se salió de tu cobertura y tiene su relación y su responsabilidad delante de Dios. Pero ¿qué hace el ser humano con ese miedo? ¿Qué es lo que inventa, hermanos? ¿Qué es lo que inventa el ser humano? En ese miedo, en ese pavor, de ver ese chiquitín, ¿verdad? Hasta algunos, papá, mamá, ya vámonos a la iglesia, vamos a llegar tarde, otra vez. Pero de repente llega un momento, ya no quiero. O sea, se evidencia, pues se ve claramente que ya no quiere saber nada de Dios. ¿Por qué? Porque se salió de tu cobertura que Dios le puso, llegó y es algo muy natural y tiene que tener su encuentro con Dios. ¿Sabe qué inventa el ser humano? Porque ya no ve lo mismo, porque ya se da cuenta que el joven ya no quiere nada con Dios, pues inventa una filosofía que dice, salvo siempre salvo. No es que yo lo vi de niño, brincaba y era salvo, y ahora aunque ande haciendo crimen, aunque ande haciendo lo que sea, es salvo porque él de niño fue salvo. No, hermanos, se salió de la cobertura y tiene que tener su encuentro personal con Cristo. De lo contrario, no está en el camino. Y no podemos tener como argumento sus actitudes de bebé, de niño, sino ahora debemos observar si verdaderamente está consagrado o no está consagrado a Dios, si quiere o no quiere de Dios. Y eso es lo que va, hermanos, a darnos la realidad de las cosas. Pero el mundo, con sus filosofías, dice, no, salvo siempre salvo. Yo declaro que mi hijo es salvo. Pero no ve lo que andas haciendo. Yo lo declaro ya. Dice la palabra que declare lo que no es como si fuera. Pues no va a ser. Porque el árbol se conoce ¿por qué? Por su fruto, hermanos. Otra filosofía que se estableció, hermanos, no sé si están ahí ya, la segunda también, las dos. La otra es, mi hijo es predestinado, ya. Desde chiquillo yo lo vi y ya está predestinado. No, hermanos, debe tener un encuentro personal con Cristo. Y ustedes dicen, no, eso no es correcto delante de Dios. Bueno, vamos a ver. Vamos a ir a la Escritura porque pues, tenemos que ir a la Escritura, ¿no? Mire, posiblemente Saúl de chiquillo fue un niño consagrado bajo la cobertura de sus padres. ¿Y qué pasó después? Posiblemente Absalón, que después se levantó en contra de su propio papá y le hizo guerra. Judas, posiblemente ha sido instruido y ha sido un niño ejemplar que llegaba primero y tenía sus mejores trabajitos. Pero ¿qué pasó después? Vamos a ver qué pasó con Nicodemo. Vamos a ver Juan capítulo 3 versículo 1. Ahí le dejamos la pantallita en esas filosofías. Que no son de Dios, que son inventos humanos como paliativos para callar la conciencia o para ver lo que no es realmente. ¿Sí? Y en sus razonamientos crear filosofías nuevas
que no son bíblicas y el enemigo contento por el engaño. Ahora, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Ahora, ¿quién era? Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, maestro, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si no está Dios con él. Ahora bien, fíjese lo que le dice el Señor Jesucristo. Escuche bien. Jesús le respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondiendo Jesús: de cierto te digo que el que no naciere de agua, el Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, te es necesario nacer de nuevo. Todo este diálogo, hermanos, que a veces leemos y que no entendemos las profundidades espirituales de las enseñanzas que Dios nos quiere dar con respecto hoy, aplicando el tema que estamos manejando, hermanos. Nicodemo fue instruido en la palabra de pequeño. Nicodemo llegó a ser joven y siguió siendo instruido en la palabra de tal forma que llegó a ser maestro de la ley. Porque para ser maestro de la ley, si usted ve los requisitos, debe de tener un testimonio irreprochable. Y el Señor Jesucristo le dijo: te es necesario nacer de nuevo. ¿Se fija, hermano? ¿Se fija? Y posiblemente él pensaba que estaba agradando a Dios. Y posiblemente él pensaba que por ser de ya fariseo y quizás tenía ascendencia de alguna de las tribus, no sabemos, no lo he investigado. Hermanos, quizás pensar que eso le hacía agradable a Dios y sabe, no, él tenía que tener un encuentro personal con Cristo, así como cada uno de ustedes y así como nuestros jóvenes también. Esta es la realidad, hermanos. Nicodemo, te es necesario nacer de nuevo. Fuiste instruido y sabes mucho y cumpliste cabalmente, pero no has nacido de nuevo. Si no, no le hubiera dicho, porque no comprendía las cosas espirituales. Le estaban trayendo controversia. Te es necesario nacer de nuevo. El ser humano siempre va a inventar atajos. Aparte de esos atajos de salvo, siempre salvo. Sí, ya casi dicen salvo, me salva. Y la predestinación. ¿Qué es la predestinación? Vamos a definir las dos. ¿Qué es ser salvo o siempre salvo? Mire, es tratar de tapar con un dedo las cosas y no querer ver que ese niño ahora ha cambiado sus prioridades y con acciones comprobadas. Ya no quiere nada con Dios. ¿Y salvo siempre salvo? No, es una mentira del diablo, hermanos. ¿Qué es predestinación? Así, de entrada le digo, es el hombre creando un Dios con D minúscula injusto totalmente. Eso es predestinación. Predestinación es decir que Dios da la vida sin la capacidad de convertirse a Él, sino que unos fueron creados para condenación y otros para salvación, lo cual nosotros jamás aceptaremos, porque es una mentira que trae confusión y que el enemigo sigue aprovechando. Hermanos, usted y yo tenemos la palabra como una antorcha a la cual debemos estar atentos, ¿sí? Una antorcha que alumbra toda oscuridad y toda confusión. ¿Qué Dios tan injusto han creado algunos? En donde hasta a los bebés manda a la condenación. Porque eso es lo que dicen. Un Dios que no da la oportunidad a alguien que se quiere convertir a Él. Con los cuales he platicado con algunos. Y entonces le digo, si es así, entonces estás invalidando el sacrificio de Cristo Jesús, de entrada.
Si es así, entonces no tiene razón de ser la iglesia. ¿Para qué les predicas? No, es que ellos deben de saber que son elegidos, así dicen. ¿Y qué más da si saben o no saben? Si el Señor ya, según tu filosofía, ya determinó algo, ¿qué más da si saben o no saben ellos? Lo importante, de acuerdo a lo que tú dices, es lo que Dios estableció, que ellos son salvos y ellos son condenados. Y le digo para acá, para que nadie se sienta aludido. Pero eso resulta, hermanos, hermanas, cuando hay miedo. Cuando ven y se acuerdan de cómo ese niño saltaba y brincaba y se regocijaba en el Señor, y hoy ya no lo ven. Entonces inventan salvo, y siempre salvo, o ya era predestinado. Ahorita anda desbalagado, ¿verdad? Se dedica a cuestiones ilícitas, pero es salvo. No, hermanos. Necesitan tener su encuentro personal con Cristo. Qué controversial, ¿verdad, iglesia? Qué controversial eso que inventa el ser humano. Y algunos nunca aceptarán esto que les estoy predicando, que es la verdad de Dios. Algunos nunca lo aceptarán. Ya no es mi responsabilidad. Mi responsabilidad es hablar la verdad de Dios. Nicodemo, como le dije, había nacido con una formación como hijo de Dios, en donde se había extraviado. Ahora, ¿en dónde se había extraviado? Pues en sus ya confusiones espirituales. Por eso el Señor le dijo a Nicodemo, es necesario nacer de nuevo, si no vas a seguir batallando con todo, no vas a entender nada. Esto resulta a causa de esa emoción, que es el miedo, que hacen que las personas y algunas religiones hagan pues o pasen a segundo término lo que dice Dios en su palabra. Y pongan como primer término lo que ellos establecen en sus doctrinas humanas. Mire, hermano, siglo XV, decimoquinto, aproximadamente. ¿Cómo traemos un proyecto de que queremos construir una mega construcción así, hoy conocida como la Basílica de San Pedro, en el Vaticano? ¿Cómo le hacemos? Porque necesitamos, pero buena cantidad de billullos. Había un ser humano que usted lo puede encontrar en internet, conocido como John Tetzel, o Tetzel, ¿sí? Juan Tetzel. Un vendedor, pero bien hábil, bien astuto para las ventas. Y que les vendió esta idea y que se la compraron. Por miedo, para satisfacer una necesidad, temor, miedo, pavor que tenían. Porque no se estaban portando bien delante de Dios. ¿Qué aconteció, hermanos? Les vendemos las indulgencias, se las vendemos. Que van y compren ahí está, mire, ya terreno en el cielo, firmado ahí por Papá Claus. Órale, compa. Lo pones en tu marquito. Ahora, ¿qué empezó a hacer la gente? No solamente compró para sí, sino para su hijo, el que ya, quién sabe qué andaba haciendo, para el que ya había fallecido, para esto, para el otro, empezaron a comprar. Negociazo, hermanos. Negociazo. ¿Sí? Y listo. Este personaje acuñó esta frase, porque no todos tenían billullo grande, ¿no? Para tener el certificado y el terreno en el cielo. Sí, un pedacito ahí en la Jerusalén celestial. ¡Mentiras! ¿Acaso se puede comprar la salvación? No, hermanos. Pero el miedo hace que caiga redondito. Por no conocer la Escritura. Decía él, tenía un cofrecito ahí donde gritaba a todo, venga y compra tu salvación, bueno, tus indulgencias, Señor. Un cofrecito ahí, decía, y algunos pues con una monedita. Él decía así esta frase, usted la va a encontrar en internet. En el mismo momento que
escuches caer la moneda, así cuando cae ahí, en ese mismo momento, el alma de tu persona fallecida saldrá del purgatorio y se va a ir al cielo. Filas, hermanos, filas. Nada que el día de que se vencen las placas. No, hermano, filas. Todo por miedo, hermanos. Todo por miedo. Se tiene que inventar y vienen unos astutos y hacen sus caminos alternos y la gente por miedo lo cree. Hermano, hermana, necesitas verdaderamente tener un encuentro personal con Jesucristo y no te cuesta absolutamente nada. Jovencito, jovencita, necesitas tener un encuentro personal con Jesucristo y no te cuesta nada. Y después de eso, caminar conforme a la voluntad de Dios. Caminar conforme a lo que Dios ha establecido. Siempre será necesario que la salvación es gratuita, hermanos, por fe, por gracia de Dios, pero siempre será necesario un arrepentimiento. Siempre será necesaria una confesión de pecado. Siempre será necesario ser perdonado por Dios y entonces recibir esa nueva oportunidad que Dios le llama a nacer de nuevo y recibir una salvación que Dios no quita jamás, porque los dones de Dios son irrevocables, así lo dice. Y la salvación es un don de Dios. Sin embargo, también he visto cómo muchos la repudian. Así, hermanos. Y si la repudian, te voy a poner un ejemplo, que es repudiar la salvación. Y eso lo escuché en el Congreso de Jóvenes, que no fui, pero ayer, este fin de semana, hubo un Congreso de Jóvenes, de alabanza. Hay personas que dicen, no, nomás voy a llegar a la predicación, que es lo importante. ¿Sabes que en el cielo ya no va a haber predicación? ¿Sabes que en el cielo lo único que va a haber es alabanza? Y eternamente estaremos alabando a nuestro Dios. Y todavía hay gente que fueron formados en la palabra de Dios por desconocimiento, pero hoy te estoy diciendo, hermano, en la alabanza, verdaderamente si tienes comunión con Dios, Dios te empieza a ministrar. Dios te empieza a bendecir, Dios te empieza a fortalecer y Dios te prepara el corazón para que recibas de su palabra y haga aquello por lo cual es enviada. No menosprecies nada de lo que Dios ha establecido, porque eso habla de madurez espiritual, eso habla de consagración. Eso habla de que hemos entendido qué es ser y vivir como un hijo de Dios que entregó su vida a Cristo y que simplemente hoy vive en su perfecta voluntad. Amén. No creas en filosofías, ni para los bebés que lo establecen por miedo y por necesidad, por angustia, desesperación, o para las personas jóvenes que van creciendo y que un día fueron, sí, unos niños bien llenos de Dios, pero ya pasaron a la cobertura del Padre Celestial y tienen que tener un encuentro con Él. Señor, te damos gracias, Padre. Gracias, mi Dios, por bendecirnos. Gracias, Padre, por amarnos. Gracias, Rey de Reyes, por tu perdón, por tu amor, tu misericordia, tu paciencia. Gracias, Padre, porque cada día que nosotros avanzamos en el camino de la fe, nos damos cuenta de tu misericordia, de tu paz, de tu amor, Padre, de todo lo que deseas para cada uno de nosotros, Rey. Gracias, Padre, por esa nueva oportunidad que das a todo ser humano de comenzar de nuevo, de vivir una vida bajo tu cobertura, bajo tu guía espiritual, llenos de ti. Gracias, Padre, porque esa verdad absoluta, Señor, que llena nuestro corazón, nos da la dirección verdadera. Para no confundirnos con filosofías que el ser humano ha inventado, que ha establecido y que el enemigo
les ha engañado. Oh mi Dios, nosotros no nos cansaremos de predicar porque esa es tu voluntad, Padre, que es Cristo Jesús la esperanza de vida para todo ser humano. Que Él es el camino, la verdad y la vida y nadie puede llegar al Padre sino por medio de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Y que todo ser humano debe tener un verdadero encuentro con Él para que entonces tenga esa bendición tuya, Señor, de vivir de una manera diferente, Padre. Ahora bajo tus lineamientos, Padre, tu cobertura, tu voluntad perfecta. Te damos gracias, Padre, por Jesucristo y en Jesucristo, Señor nuestro. Amén. Yo quisiera hacer lo siguiente, hermanos, hermanas. Póngase de pie, por favor. Yo no sé cuál es su relación con Dios. Yo no sé si todavía tiene muchas controversias con lo que Dios enseña en su palabra. Pero lo que sí sé es que Dios cada día nos da una oportunidad de acercarnos a Él. Cada quien lo sabe, hermanos. Quizás somos unos Nicodemos que sabemos muchas cosas y sabemos la ley y conocemos la Escritura, pero no hemos nacido de nuevo. Pero seguimos batallando. Que Dios desea verdaderamente traer una libertad plena para que entonces vivamos como Él diseñó la vida. Libres de la angustia, la desesperación, del pecado, del yugo, de la esclavitud. Para entonces comprender que es la verdadera libertad a la cual Él nos ha llamado. Dile así: Padre, aquí estoy. Una vez más, mi Dios, llego delante de tu presencia. Porque tengo a veces batallas, que a veces, Padre, la duda me trae miedo, me trae incertidumbre. No he podido confiar total y absolutamente en ti. Por eso, hoy en esta mañana, mi Dios, yo te entrego toda mi vida, todo mi ser, todo lo que soy. Te recibo como mi Señor y Salvador. Yo confieso con mi boca que tú me diste en la cruz para darme vida eterna, vida abundante. Hacerme una nueva persona, Padre. Y no creer en filosofías de seres humanos, Padre, que no se quieren acercar a ti y siguen viviendo en temor, en miedo. Mi Dios, yo quiero soportar mi vida en lo que tú dices en tu palabra. En esa verdad absoluta, Señor, que va a llenar todo mi ser y me va a traer libertad. Y poco a poco, Señor, entenderé esas riquezas espirituales que tú tienes para mí en tu palabra. Gracias, Padre, por perdonarme. Gracias, Padre, por darme esta oportunidad. Yo soy tu hijo y deseo permanecer ahí siempre y por siempre. Te doy gracias por Jesucristo, mi Señor, por Él, mi Dios. En el nombre de Él te doy gracias, eres bendito. Amén. Gracias, mi Dios. Hermanos, hermanas, fíjense bien, el miedo trae filosofías, doctrinas para callar o para cubrir una verdad que no se desea aceptar. Mejor entreguemos nuestro corazón a Dios. Amén. Y me ponen la última, por favor. La última de la presentación. Confiemos total y absolutamente en nuestro Señor. La última, por favor. La última, hermano. Iglesia, confiemos siempre en Dios. Debió de haber quedado esa siempre, hermano. Bueno, Dios les bendiga, hermanos. Que tengan bonito domingo.